Ok, vamos a continuar con el tema de análisis de capacidad de proceso. En el video anterior ya platicamos lo relativo al tema de límites de tolerancia y como les dije es un tema muy básico, muy sencillo. Y bueno, en este video vamos a platicar sobre lo que son los índices de capacidad de proceso, que como ya habíamos comentado, pues son o es la parte más común o más práctica que nos vamos a encontrar en la industria. Entonces vamos a hablar de lo que son los índices de capacidad. En este caso vamos a encontrar tres índices de capacidad. Vamos a ver el índice CP, CPK y CPM. Cada uno de estos índices ocupa ciertos parámetros o ciertos estadísticos, perdón, para evaluar en este caso la capacidad de un proceso. Por ejemplo, en el caso del índice CP, no toma en cuenta la media del proceso, dado que asume que el proceso como tal se encuentra centrado. Y cuando hablamos de que el proceso está centrado, quiere decir que si del conjunto de datos que yo analizo y dibujo un histograma, pues un proceso centrado sería que todos los datos se distribuyen alrededor de la media, de la línea central. Entonces, CP asume que el proceso está centrado, por lo tanto no toma en cuenta la media y por lo tanto solamente toma en cuenta el valor de la desviación estándar. Ahora, de estos tres índices de capacidad, CP es el menos exigente y al momento de interpretar su valor, pues sí tenemos que ser un poco cautelosos porque podemos tener el escenario en que tengamos un alto valor de CP, más sin embargo un proceso que no es capaz de cumplir con las especificaciones. ¿De acuerdo? El siguiente índice es CPK. CPK es un poco más exigente. CPK en este caso va a tomar en cuenta la media y la desviación estándar del proceso. ¿Vale? En la industria es muy común ver que cuando se hacen análisis de capacidad, se hacen sobre la base de este índice. Y el tercer índice es el más exigente de los tres, dado que este asume el valor de la media, el valor de la desviación estándar y el valor del target. Recuerden que el target es el valor objetivo de desempeño de mi proceso y no hay que confundirlo. El target no siempre va a ser igual a la media. La media, pues acuérdense que es pues el promedio de las especificaciones que presentan mis productos a partir de un tamaño de muestra. Y el target, pues es el valor ideal, ¿no? Entonces tenemos estos tres índices de capacidad y bueno, aquí la forma de interpretar si el proceso es capaz o no es capaz de cumplir con las especificaciones, pues va a ser a partir de los valores que asuman estos índices de capacidad. Y vamos a ver por acá una tabla que nos va a servir de referencia para poder hacer nuestras interpretaciones. Esta tabla que les voy a presentar, bueno, hace referencia al índice CP propiamente, pero no quiere decir que solamente nos sirva para ese índice, sino que pues lo podemos ocupar para cualquiera de los tres que les acabo de mencionar. Y veamos, acá tenemos los valores. Nos dice que si CP, en este caso, si CP o cualquiera de los otros dos que acabamos de mostrar toma un valor que es mayor o igual que 2, pues diríamos que tenemos un proceso de clase mundial. O en otras palabras, se tiene una calidad de 6 sigma. ¿Sale? Y en este caso, cuando hablamos de una calidad de nivel de 6 sigma, pues estamos hablando que mi proceso pues fabrica pues alrededor de 3 productos defectuosos por cada millón de unidades producidas. Entonces estamos hablando de una probabilidad prácticamente de cero de que se tengan productos fuera de especificación o defectos. Ese sería, digamos, el escenario ideal. ¿Qué es lo que nosotros por lo menos pedimos? Que cualquier índice de capacidad tenga un valor por lo menos mayor
de 1.33. Cuando tenemos un valor mayor de 1.33, pues decimos que es un proceso adecuado, ¿sale? Estamos trabajando sobre las especificaciones, no es un proceso a lo mejor excelente, pero es acorde. Ahora, cuando el valor del índice CP se encuentra de 1 a 1.33, pues la clase o categoría del proceso es 2 y nos dice que es parcialmente adecuado y requiere un control estricto. Quiere decir que es un proceso en el cual hay mucha variación en el proceso, probablemente no se cuente con los mejores mecanismos para controlar y evaluar el desempeño del proceso o para fabricar o cumplir pues con las especificaciones que me están requiriendo. Vamos a un escenario un poco más complicado, cuando el valor del índice va de 0.67 a 1, pues la categoría del proceso es categoría 3, y pues nos dice que realmente no es un proceso adecuado para, pues para realizar el trabajo que nos están requiriendo. Es necesario hacer un análisis a fondo, como dice, y bueno, requiere modificaciones para poder cumplir la calidad que nos piden. Y bueno, de manera general, si el valor del índice es menor a 0.67, pues estamos hablando que es una categoría 4 y que no es adecuado para el trabajo y que aquí sí tenemos que hacer pues cambios o modificaciones muy serias para poder mejorar mi proceso. Ahora, vamos a dar un panorama general de cómo vamos a trabajar esta parte de los índices. Cada uno de los índices, vamos a ver para los tres cómo hacer su estimación puntual. Y cuando nos referimos a estimación puntual, pues vamos a ver pues propiamente cómo se calcula CP, CPK y CPM, ¿sale? Pero también vamos a ver cómo se haría la estimación de esos índices, pero por intervalo. Y cuando hablamos de intervalo o quiere decir que vamos a hacer uso de los intervalos de confianza, que ya propiamente en la parte estadística, pues ya eso ya lo vimos. Simplemente ahora lo vamos a enfocar su aplicación a estimar, en este caso, pues el parámetro poblacional, pongámoslo así. Ahorita vamos a explicar a qué nos referimos con eso. El parámetro poblacional en el cual se puede encontrar el verdadero valor de cada uno de los índices. Y finalmente, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver pruebas de hipótesis para poder evaluar si el proceso, o en este caso, si el proceso tiene un valor mayor o mayor a cierto valor de referencia de estos índices de capacidad. Entonces, pues las pruebas de hipótesis me van a ayudar a poder, pues validar o rechazar la hipótesis. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a ir entrando en tema. El primer índice del cual vamos a platicar, pues es el índice CP. ¿Vale? El índice CP, bueno, como ya lo dijimos, es el índice pues más sencillo, porque solamente toma en cuenta la desviación estándar del proceso, ya que asume que el proceso está centrado. ¿Sale? Ahora, ¿cómo definimos el índice CP? Bueno, el índice CP se define como el límite de especificación superior menos el límite de especificación inferior sobre 6 veces la desviación estándar, ¿sale? Y recuerden en esta parte que, bueno, este parámetro es de tipo poblacional, ¿ok? Ahora, ¿qué más puedo estimar a partir de ese P? Pues puedo estimar la proporción de productos defectuosos, es decir, qué porcentaje de productos defectuosos está generando mi proceso a partir de el valor de CP que yo acabo de calcular. Y esa proporción va a ser fracción defectuosa, me dice que es mayor que 2 veces phi, 2 veces phi por
menos 3 CP. Menos 3 veces el valor de CP. Esto, recordemos, me va a dar proporción de productos defectuosos. Ahora, cuando yo vea este símbolo, que es el símbolo phi, esto se refiere a que al valor de menos 3 por CP, lo voy a multiplicar o voy a obtener, dado que tengo aquí phi, el valor de probabilidad de una distribución normal estándar. Entonces, vamos a irnos familiarizando con este símbolo phi porque lo vamos a ver muy comúnmente cada vez que veamos cómo calcular el porcentaje de productos defectuosos para cada índice. Entonces, cada vez que yo vea este símbolo, quiere decir que a este valor que tengo acá, a partir del valor que me dé de multiplicar menos 3 por el valor de SP, a ese valor voy a buscar a cuánto equivale en probabilidad, de acuerdo a una distribución normal estándar, y eso lo voy a multiplicar por 2, y eso me daría, en este caso, la fracción de productos defectuosos que se están generando en el proceso. Ahora, me regreso a esta parte. Si vemos la fórmula del índice CP, les decía, aquí estoy trabajando con un parámetro de tipo poblacional, que en este caso es el valor de la desviación estándar. Y bueno, creo que ya sabemos que trabajar con parámetros poblacionales es un tanto complicado. Por lo tanto, esta fórmula que tenemos acá, pues la vamos a modificar. Y entonces diríamos, CP estimado, ¿a qué va a ser igual? Pues en este caso, CP estimado seguiría siendo igual al límite de especificación superior menos el límite de especificación inferior sobre 6 veces la desviación estándar. O sea, es 6 por S, no 6 por 5. ¿De acuerdo? Y bueno, de esta manera haríamos el cálculo de el valor del índice de capacidad del proceso. Hasta ahorita creo que vamos todo bien. Vamos a ver un ejemplo. Y con este ejemplo vamos prácticamente a evaluar todos los índices de capacidad. ¿Sale? En este caso, pues para no perder el contexto del problema y veamos cómo podemos aplicarlo a un solo caso o los tres índices. Entonces ya por acá tenemos el ejemplo. Vamos a leerlo. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Bueno, nos dice que en la fabricación de capacitores para chips de circuitos integrados, una variable importante nos dice es el ancho de banda, ya que de este depende la conductividad de la energía aplicada a través de los electrodos del capacitor. Si este ancho de banda se encuentra por debajo del límite de especificación, vean, entonces la conexión no va a ser buena. Y si se encuentra por arriba, pues obviamente generaríamos por ahí un corto. Y si además de que, bueno, estaríamos generando desperdicio de materia prima. Ahora vamos a la parte que nos interesa. Nos dice límite de especificación inferior, 0.012 milésimas de pulgada. Especificación superior, 0.032 milésimas de pulgada. El target, recuerden que el target es el valor objetivo, sería el valor sobre el cual se debería encontrar, en este caso, el ancho de banda, ¿no? Sería de 0.022 milésimas de pulgada. Nos dice que se toma una muestra de 200 capacitores y acá nos da su promedio muestral, desviación estándar muestral. ¿Vale? Entonces, vamos poniendo por aquí los datos. N van a ser 200 muestras. X testada es 0.02507. Desviación estándar es 0.006. Límite de especificación inferior 0.012.
límite de especificación superior 0.032. Y bueno, con esos parámetros, pues ya podemos calcular de entrada el valor de CP. Obviamente con parámetros muestrales, CP estimado va a ser igual a la especificación superior, que en este caso sería 0.032 menos 0.012 sobre 6 veces el valor de la desviación estándar, que es 0.006. Entonces hacemos esa operación y vamos a ver y vamos a determinar en este caso el valor de CP, que en este caso el valor de CP es igual a 5.38. Bueno, se parece un 6, vamos a borrarlo. 5.38. Y como podemos ver, y si recordamos los parámetros de referencia que tenemos en la tabla anterior, pues de hecho el valor de CP es mayor que 2. Y por lo tanto podríamos suponer que tenemos un proceso de clase mundial. Es decir, tenemos un proceso excelente. Pero bueno, como les decía yo hace rato, el índice CP es de los menos exigentes en referencia a los otros dos. Por lo tanto, tenemos que tomarnos con cautela este valor que acabamos de calcular. Ahora vamos a determinar pues cuál sería la proporción de productos fuera de especificación. Entonces la proporción de productos fuera de especificación sería P 2 por phi, que es menos 3 por 5.38. ¿Vale? En este caso vamos a buscar, vamos a hacer esto en Excel para que vean cómo determinar el valor de la probabilidad de la normal estándar. Y ahorita regresamos aquí a la pizarra. Vamos a esperar a que cargue aquí el Excel. Ok, ya estamos. Ahorita les comparto aquí la pantalla, que está un poco lento esto. Bueno, les voy a compartir la pantalla del Excel. Bueno, entonces ahí estamos. Esto se cierra, ok, ya está ahí. Se cerró esta parte y bueno. Decíamos que íbamos a calcular la probabilidad de los defectos y decíamos que esto era a 2 por la phi, que multiplicaba a menos 3 por CP. Esa es la fórmula que tenemos. A ver, nada más déjenme verificar esa parte. Ajá, menos 3 por CP. Entonces, bueno, ya tenemos el valor de CP. CP dijimos que vale 5.38. Entonces, vamos a hacer esa operación. 5.38 por menos 3. Entonces, para este valor de 1614, yo tengo que buscar a cuánto equivale de acuerdo a una distribución normal estándar. Entonces, y ese valor pues lo voy a multiplicar por 2. Entonces, vamos a decir probabilidad de mayor. Entonces, vamos a buscar aquí una función que me dé distribución normal estándar. Y vean, distribución normal estándar y me pide el valor de Z. Entonces, ahí le voy a dar el valor de Z, pues va a ser en este caso el resultado de multiplicar menos 3 por CP. Y esto, pues al final de cuentas, va a ser por 2. Entonces vean, la probabilidad de un producto defectuoso, pues me da un valor muy pequeño, que es 1.3354 exponencial a la menos 58. Entonces, pues realmente es un valor muy pequeño.
1.3354 por 10 a la menos 58, es decir, 0.00050 y tantos ceros. Pues en conclusión diríamos que con este valor de CP, pues 1.3354 por 10 a la menos, dijimos, 58. Pues esto es prácticamente cero y estaríamos hablando de 0 productos fuera de especificación. Ahora, como les digo, esto hay que tomárnoslo con la debida cautela porque recordemos que el valor de CP pues está asumiendo que el proceso está centrado. De hecho, por acá les voy a presentar, dado que yo aquí, por ejemplo, me habla que se muestran 200 datos, pero no tengo en este caso, pues ese conjunto de datos para poder verificar si efectivamente si mi proceso está centrado. Si mi proceso está centrado y esto es, y bueno, y nos da este valor alto de CP, pues entonces diríamos que estamos pues muy bien. Pero bueno, por acá les voy a mostrar, en este caso, si generamos el histograma de ese conjunto de datos, vamos a ver aquí, vean. Acá está. Este es el histograma de los datos de nuestro ejemplo. Y como podemos ver, pues bueno, realmente acá está el valor central de la media, vean, 0.022. Y sin embargo, aunque los datos, pongámoslos así, se distribuyen o quedan dentro del límite inferior y dentro del límite superior, pero no están centrados. Vean, acá está la media y ¿dónde están mis datos? Están en toda esta parte, es decir, están cargados al límite superior. ¿Vale? Esto está cargado al límite superior. Por lo tanto, diríamos que el proceso pues no está centrado y realmente el valor del índice de capacidad que acabamos de obtener pues realmente no es tan bueno. ¿Qué es lo que correspondería hacer acá? Pues hacer la evaluación con un índice más exigente, que en este caso sería el CPK, pero bueno, eso ahorita no lo vamos a ver. Entonces, recapitulando, ¿qué es lo que acabamos de ver? Esto que yo acabo de calcular acá es la estimación puntual. Estimación puntual. Esto que acabamos de hacer es pues, la proporción de productos fuera de especificación. Entonces dijimos que íbamos a ver 3 elementos para cada índice: estimación puntual, estimación por intervalo y prueba de hipótesis. En este caso, bueno, ya vimos lo que es la estimación puntual. En el siguiente video, bueno, vamos a ver cómo hacer la estimación por intervalo y la prueba de hipótesis. Ok, eso es todo.